a repasar mi material, así que vamos a estar repasando juntos. Pero me voy a acordar poco a poco, no se preocupen. Muy bien, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un repaso más de la ayudantía de farmacología y terapéutica médica. Mi nombre es Daniel Torres, actual director de la ayudantía, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, ¿no? Ante cualquier duda, por favor, interrúmpanme porque puede que no vea el Meet. Me preguntan con total confianza. ¿Ya? Así que comenzamos. Si me demoro un poquito, les pido perdón, no he tenido mucho tiempo para repasarlo, como les digo, he estado dando clases desde las 6. Entonces, yo sí sé el tema, pero no está tan a flote como se imaginarán. Comenzamos, antidepresivos. Uy, acá, pucha, está mal mis esto. En fin, vamos a leer juntos, ¿ya? Acá me falló mis animaciones. Depresión, ¿qué es una depresión? Es la alteración del estado del ánimo caracterizado por sentimientos de tristeza. Puede estar acompañado de cambios físicos y cognitivos. Ya, como tal, la depresión es un síndrome, ¿ya? Un síndrome depresivo, se le menciona. Un síndrome depresivo puede venir acompañado de otros síndromes, ¿no? Para dar el diagnóstico de depresión hay que tener criterios. Son 9 síntomas y signos principales que si se cumplen en un paciente en un plazo de 2 semanas, se da el diagnóstico de depresión, ¿no? De síndrome depresivo mayor. Entonces, ahora lo que quiero que tengan en cuenta es que estos síntomas son tanto emocionales como físicos también. Por ejemplo, tenemos alteración psicomotriz, ¿no? Disminución o aumento de lo que es el hambre, ¿no? Del apetito. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. La depresión no solamente tristeza nada más, ni pérdida de la motivación, anedonia, que es la falta de sensación, por decirlo así, de pérdida del gusto de las cosas. Antes que las cosas que te gustaban ya no te gustan. No solo decisión también involucra cambios físicos y cognitivos. ¿Por qué cognitivo? Porque uno puede perder la memoria. Puede tener cierta deficiencia en la memoria, ¿no? Puede ser pasajero o como parte de un trastorno mental clínico. ¿A qué se refiere con pasajero? Este, digamos, si yo me puedo sentirme triste, digamos, si hoy día fallece mi perrito, mi gatito, puedo sentirme triste, puedo sentirme mal, no, pero eso pasa. El duelo pasa, naturalmente pasa. Voy a tener voy a perder el apetito, voy a empezar a estar distraído por la memoria, ¿no? No me van a dar por eso mismo un diagnóstico de depresión, porque es temporal, pasajero. Quizás no en 2 semanas, obviamente, pero se le pregunta al paciente, usted, caballero, se siente mal, pero ¿ha tenido una pérdida? Sí, falleció mi mamá. ¿Cuándo? Ayer. No, pues no se da el diagnóstico de depresión, obviamente. ¿No? Si te dicen, ¿cuándo falleció su mamá? Falleció pues hace 5 años. No, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí es diferente porque pues el duelo se supera, se pasa. Entonces, síndrome de episodio depresivo es una condición clínica, ¿no? Es un trastorno mental clínico, caracterizado por un conjunto de síntomas emocionales, cognitivos y somáticos, como mencionamos. La duración mínima es de al menos 2 semanas, durante el cual produce un déficit de funcionalidad en el paciente. Eso es muy importante, porque si hablamos de síndrome depresivo, episodio depresivo, tiene que haber una alteración de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir funcionalidad? Es que yo trabajo, tengo mis amigos, me educo, voy a estudiar. Si no tengo problema con ello, pues no hay no es tan grave el asunto, ¿no? Sí está lo que es la distimia, que es como una depresión más leve que te permite incluso hacer tus cosas, pero te persigue constantemente. Es una depresión crónica, por decirlo así. Una depresión crónica, pero a menor intensidad. Eso se llama distimia. No creo que les pregunten, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso. En cambio, el síndrome depresivo mayor sí es una depresión que no te deja hacer nada. Estás triste, mal, sin ganas de hacer nada, que no te deja ni trabajar ni estudiar. Eso es muy importante, que te afecta tu funcionalidad. Cómo se pregunta el gatito. No se sabe si es cierta. Lamentablemente no se sabe cuál es el mecanismo fisiopatológico exacto, pero hay hipótesis de la fisiopatología del trastorno depresivo. Tenemos la hipótesis monoaminérgica de las monaminas, aquí está mal, monoaminérgica. ¿Qué sucede? Que por X motivos tu cerebro produce menor cantidad de serotonina, noradrenalina y dopamina. Esos son las tres principales causas de depresión.
esa es la hipótesis, ¿no? Que se maneja, que tu cuerpo disminuye, te produce por X motivos genéticos, qué sé yo, un trauma, produce menor cantidad esas aminas. Entonces, se da el trastorno depresivo. Pero ¿qué sucede? Si esa fuese la causa, nosotros pensaríamos, ah, ya, pero dando estos medicamentos que sustituyen, por decirlo así, o apoyan al aumento de cantidad de estas aminas, debería mejorar, ¿verdad? Entonces, los antidepresivos aumentan la biodisponibilidad inmediata de las aminas. Entonces, sin embargo, no hay una mejoría clínica inmediata. O sea, que están mal no sé qué pasó, creo que se ha corrompido el archivo porque ya hace como un año que no doy esta clase. Están mal mis animaciones, en fin. Entonces, si yo tomo un medicamento que aumenta la cantidad de serotonina, debería aumentar inmediatamente, porque el único problema es que me falta serotonina, o noradrenalina, o dopamina. Pero no hay una mejoría inmediata, porque estos medicamentos hacen efecto todavía en 4 o 6 semanas. Entonces, no, acá hay algo mal, dicen, ¿no? Dijeron los psiquiatras. Entonces, tenemos otra hipótesis de la sensibilidad de los receptores. ¿Qué sucede? Surge lo siguiente. Digamos que tú tienes igual, el mismo caso. Tu cerebro o tu cuerpo produce en pocas cantidades estas aminas. Por lo tanto, tienes una hipersensibilidad al receptor de las aminas. ¿A qué me refiero? Digamos que, por ejemplo, digamos que, no sé, en tu casa todo se escucha a volumen bajo, volumen bien bajo, digamos, ¿ya? La radio, volumen bajo, el televisor, volumen bajo, por algún motivo en tu casa es así. Entonces, ¿qué pasa con tu oído? Te vuelve a escuchar como Daredevil, ¿no? Un super oído, ¿verdad? ¿No? Entonces, te vuelves un poco más sensible, ¿no? A estos receptores de las aminas, ¿verdad? O sea, y esta sensibilidad, o sea, el hecho de que, por ejemplo, digamos, si tienes un super oído, ¿no? Y o sea, debido a que, por ejemplo, tienes una constante umbral bajo perdón, un ratito, ahí está, umbral bajo de sonido, o sea, te has puesto poco sonido, tu sensibilidad aumenta. Y por lo tanto, esa sensibilidad incrementada, imagínense a Superman, a Superman como tal. ¿Cuál es una parte de la historia de Superman? Si no la saben, les cuento. Yo bastante cito de cómics porque me gustan mucho los superhéroes de los cómics. Superman, ¿qué sucede? Que él escucha los ruidos de todo el mundo cuando le piden ayuda, todo eso, pero él no puede atender a todos, ni siendo Superman. Entonces, ¿qué hace? Pues se apaga básicamente. O sea, es como que suprime esa sensación para evitar esa alteración, porque si estás escuchando ruidos, tener un superhéroe está escuchando ruidos de todos lados, como que te afecta, te altera, ¿no? Entonces, esa es la causa del trastorno depresivo, ¿no? Según esta teoría, esta hipótesis. Entonces, si tomamos antidepresivos, aumentamos la disponibilidad inmediatamente, pero a largo plazo reducimos esta sensibilidad. Es como que, por ejemplo, en tu casa ya no escuchas. O sea, digamos, en tu casa tú escuchas a volumen bajo, desarrollas un superoído, toda tu vida desarrollas un superoído. Al salir al mundo, el mundo no tiene esa volumen bajo, entonces vas a tener un choque. Vas a escuchar demasiado fuerte muchos ruidos ambientales, el tráfico, por la avenida Grau te tocan su claxon a cada rato. Pero ¿qué pasa si es que en tu casa empiezan a aumentar el volumen poco a poco? Poco a poco, poco a poco. Tú más pasas tiempo en tu casa que en la calle. No, entonces, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces pierdes esa hipersensibilidad. Por lo tanto, esa regulación te da la mejoría clínica. Cuando sales a la calle, ya no te va a afectar tanto ese choque, porque ya en tu casa ya has ido aumentando poco a poco el volumen y por lo tanto pues te has ido acostumbrando. Te has ido acostumbrando, 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 acostumbrando. Cuando sales a la calle, escuchas el ruido terrible de la avenida Grau, ya no te afecta tanto, porque tu oído perdió sensibilidad. Algo así, similar, ¿no? Tú estás expuesto a poca serotonina, poca noradrenalina, poca dopamina. Y esta hipersensibilidad a estos receptores te genera este trastorno depresivo, ¿no? En cambio, si te das una biodisponibilidad de estos mediante los medicamentos, a largo plazo vas entrenando tu cuerpo a perder esa sensibilidad y por lo tanto mejora esta, esta, esta sensación y pues se mejora el trastorno depresivo con estos medicamentos. Muy bien, entonces
Como tal, eso es difícil que les pregunten, pero tenemos una idea de la importancia de estas aminas, de estas proteínas para lo que es la fisiopatología, lo que se conoce hasta ahora de la depresión. Entonces tenemos acá los mecanismos de acción, ¿no? Primero tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Qué sucede acá? Tenemos una neurona serotoninérgica, ¿no? Como tal, eso se encarga de la producción de serotonina. Y vemos acá que la vesícula se va haciendo una exocitosis, ¿no? Y sale, se une al receptor postsináptico, ¿no? Y aquí se da la señal de la felicidad, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Las serotoninas sobrantes regresan por este otro canal y se reciclan otra vez para volver a botarse. Regresan, se botan. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a todo de una vez, ¿ya? Ya está. ¿Qué sucede? Entonces, si bloqueamos este transportador que permite el retorno de la serotonina, aumentamos la cantidad de serotonina en el espacio presináptico, ¿no? En este espacio de acá. Entonces, mayor cantidad de serotonina va a poder unirse a estos receptores, 5-HT2, ¿no? En otras palabras, si la serotonina, cuando llega al espacio presináptico, este espacio de acá, digamos que llegan 10, por el transportador regresan la mitad, ¿no? Entonces solamente quedan 5, y 5 van a encargarse de hacer el efecto. Pero si estamos en un paciente que la justa produce 5, ¿no? Y el transportador se regresa 3, te quedan solamente 2 serotoninas en ese espacio presináptico. Pero si bloqueamos este transportador, va a quedarse más partículas de serotonina acá. Ya no se quedan pues 2, sino se quedan, digamos, 4. 4 y mejora la condición. Por eso. Aumenta la serotonina en el espacio presináptico. Aquí, ¿qué medicamentos son? La fluoxetina, paroxetina, cetina, básicamente. Sertralina, citalopram, escitalopram. Lo que termina en cetina y talopram. Y bueno, la sertralina, que es la más. Esta nunca se olviden este nombre. Esta es la que más se da, por ejemplo, en las postas. Esta es la que más se encuentra. Sertralina siempre hay. Este es siempre, usualmente, el primer arma del médico. De. Sí, pues el médico primer nivel de atención porque da sertralina. Lo demás es un poquito más escaso. Así que acuérdense, lo que dicen cetina, lopram y sertralina. Acá se puede conocer sertralina, serotonina. Muy bien. Ya está. Tenemos otro grupo, que los tricíclicos, ¿no? Tenemos acá como tal los secundarios que bloquean el transportador de norepinefrina, ¿no? Que son selectivos, o sea, solamente bloquean estos de acá. Recordemos que la norepinefrina también está relacionada. O sea, una falta de este transporte, de esta amina también produce depresión. Mismo mecanismo. La epinefrina, uy, se perdió el puntero un ratito. La epinefrina está por acá, tiene su exocitosis y llega hasta acá. Digamos que una persona con normal sale 10. Una persona pues, con depresión sale 5, ¿no? Entonces 5 y se regresa a 3. Pero si bloqueamos esto y no se regresa 3, pues se regresa a 1, pues o no se regresa a ninguno. Y tiene más capacidad para hacer, con lo poco que hay, que se pueda tener efecto, ¿no? El receptor de norepinefrina. Entonces, el antidepresivo tricíclico selectivo o secundario bloquea como tal solamente ese transportador, ¿no? Y aumenta la cantidad de norepinefrina en el espacio presináptico. ¿Cuáles son la nortriptilina y la desipramina? Los secundarios. Ay, perdón. Ya está. Y tenemos los terciarios, que estos son no selectivos. ¿Qué quiere decir? Acá vemos una flechita para acá, para acá. Hacen los dos, ¿no? Bloquea el transportador de norepinefrina y el de serotonina. Entonces aumenta la cantidad de serotonina en el espacio presináptico y la cantidad de norepinefrina en el espacio presináptico. Como ustedes imaginarán, como pueden deducir, estos de acá tienen más efectos, más potentes que estos de acá y que estos de acá, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero, si ustedes se preguntarán, Daniel, si tú me dices que son más efectivos, ¿por qué no se usan esos? Mejor. Uno, el precio. Otro, que son los más importantes, los efectos adversos.
¿Por qué? Porque estos medicamentos, si bien tienen una forma que permite bloquear estos transportadores, también esa forma le permite bloquear, tiene una forma similar a otros transportadores, otros receptores de histamina H1, receptores muscarínicos y receptores alfa 1. Sí, acá está el efecto. Muy bien. Entonces, estos tricíclicos tienen esos efectos. Tanto los secundarios como los terciarios, ¿eh? Tienen estos efectos de acá. ¿Por qué? Porque su forma química se parece mucho a estos receptores y los bloquean y tienen efectos nocivos esto mismo. ¿Cuáles? Vamos a ver. Efectos adversos. Aquí en esta tablita tenemos como tal, ya que ambos bloquean serotonina, tenemos este efecto, ¿no? Efectos adversos posibles que podemos encontrar. Al haber un aumento de la serotonina en el espacio presináptico, tenemos el síndrome serotoninérgico. ¿Qué es? Es cuando tenemos demasiada serotonina. O sea, digamos, estos pacientes tienen poca serotonina, ¿no? Según la hipótesis que expliqué, pero pues tampoco tanto, pues, ¿no? En exceso, tan rápido. Entonces tenemos esta clínica de acá, ¿no? ¿Qué más se da? Básicamente, no cuando das un medicamento, sino se da cuando combinas antidepresivos, digamos que le damos un ISRS, o sea, sertralina, por ejemplo, con un tricíclico. Si lo combinamos, más probabilidad de síndrome serotoninérgico o sobredosis también. Entonces, si les preguntan cuál de las siguientes condiciones pueden producir un síndrome serotoninérgico, busquen combinación de antidepresivos o sobredosis, uno de los dos, ¿no? Tenemos la disfunción autonómica, que es parte del síndrome, ¿no? Aquí tenemos taquicardia, midriasis, diarrea, diaporesis, o sea, básicamente acelerados. Estamos acelerados. Midriasis, meiosis. ¿Cómo reconocer la midriasis, meiosis? ¿Cuál es mi mnemotecnia? O bueno, mnemotecnia, sino cómo me acuerdo yo. Abran su boca y digan ah, ahora digan o ¿con cuál abren más la boca? Al decir ah, ¿no? Y entre midriasis y meiosis, ¿cuál tiene la A? Midriasis, meiosis. Entonces, meiosis es cuando la pupila se contrae. Midriasis es cuando la pupila se dilata. Entonces, si tú estás acelerado, si tú estás con digamos, una actividad simpática, quieres escapar de tu depredador, o tú vas a tener un examen, qué sé yo, tú necesitas recibir más información, fotosensitiva. Tienes que recibir más luz a los ojos, porque necesitas más luz para ver mejor y poder escapar mejor. Entonces, tú tienes que estar con una midriasis para poder correr, ¿no? Algo así. Taquicardia igual, hipertermia. Como tal, o sea, no es solamente una estimulación simpática, sino tómalo como que estás acelerado. ¿Por qué? Porque la estimulación simpática no te da diarrea, te da todo lo contrario, te da estreñimiento, ¿ya? Pero, tómalo, por ejemplo, como si fuese un hipertiroidismo, ¿no? Que vamos a ver luego de la clase de tiroides, que te acelera el sistema digestivo, ¿cómo? Diarrea. Te acelera, no sé, la sudoración, diaforesis. Te acelera el corazón, taquicardia, hipertermia, lo que es la temperatura, ¿no? Y que está resultado en lo más importante, la hipertermia, que es el hallazgo más importante de este grupo de condiciones. Y la medriasis, ¿no? Que te acelera, te sirve para correr, para escaparte. Excitabilidad neuromuscular. Tenemos el pararreflexia, obviamente, estamos más rígidos, rigidez muscular, ¿no? Básicamente estamos más contraídos, nuestros músculos están más contraídos. Mioclonías, clonos, rigidez, todo estamos como que más duros, con más contracción. Alteración del estado mental, confusión, agitación, como ansiedad, ¿no? Básicamente estamos con esas condiciones. Más importante, agitación. Entonces, si te preguntan cómo es la clínica del síndrome serotoninérgico, porque sí, sí puede venir. Hipertermia, rigidez, agitación. Este, Antonio, me parece que te di las planchas todas las unidades, no solo la primera unidad. Te di todas las unidades de medicina, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, sí, le pasé, seguro le va a pasar pronto, si es que no les pasó ya.
las planchitas de medicina para que puedan ustedes ver ahí, ¿no? Y algunas preguntas vienen similares. Básicamente, entonces recuerden, lo más importante, hipertermia, rigidez muscular, agitación, pero cualquier alteración es probablemente, si le dicen paciente que viene, pues con taquicardia, cualquier de esas condiciones, ¿no? Ha consumido recientemente fluoxetina, ¿no? Un antidepresivo tricíclico. ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome serotoninérgico. De frente. Solamente con el medicamento que les dan. Y sobre todo si les dicen que han tomado dos medicamentos, se ha excedido en dosis. Muy bien, entonces tenemos acá síndrome serotoninérgico. También la disfunción sexual también puede producir, ¿no? Este, otra causa, a ver, también la activación de esta, como tal, a ver, estos medicamentos nos sirven cuando permiten el receptor 5HT2, pero también simula 5HT3, que es un receptor con el sistema gastrointestinal, por eso el GI. Esto produce náuseas y vómitos, ¿no? Puede aumentar la cantidad de náuseas y vómitos. Si es que tenemos un aumento agudo de lo que es de la serotonina, podemos producir una ansiedad o agitación inicial, porque estos medicamentos también se dan incluso para trastornos como la ansiedad. Para la ansiedad también se dan estos medicamentos, no solo para la depresión, pero ustedes dirán, si esto produce ansiedad o agitación, ¿por qué se dan? Es porque es algo transitorio. Si aumentamos de un momento a otro la serotonina, puede producir una ansiedad transitoria, un pico agudo de aumento, ¿no? Por eso. Pero es algo que pasa solito. También, por un mecanismo que no se sabe, o al menos cuando hice esta diapositiva no se sabía porque lo investigué, me acuerdo, aumenta la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Entonces tenemos síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces podemos disminuirlo como tal la diuresis, ¿no? Si es hormona antidiurética, hay menor diuresis, ¿no? Excelente. Y bueno, y ahora lo que son específicos de los, ya, como tal, si es que damos un ISRS, este es ISRS, por sus siglas, obviamente, tenemos este efecto, obviamente, ¿no? Pero este efecto de acá es específico de los ISRS, porque es como que su especialidad, ¿no? Por decirlo así. En cambio, pues, antidepresivo tricíclico puede producir por eso está en este espacio en medio, pero esto de acá arriba no, porque no es su especialidad, no se encarga netamente de eso. No se sacan los antidepresivos tricíclicos por la parte de la serotonina, tiene este efecto de acá, síndrome serotoninérgico y disfunción sexual. Pero por sus otros efectos que mencioné los receptores histamina H1, tenemos lo que es la sedación y somnolencia. Este mismo es efecto que tiene, por ejemplo, los antihistamínicos. Este, por ejemplo, que se toma bastante, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cuando uno toma antialérgicos, pues, dicen vas a tener sueño. ¿Por qué? Porque estos antialérgicos son bastante liposolubles y atraviesan la barrera hematoencefálica. Llegan al sistema nervioso y producen sedación y somnolencia. Mismo efecto puede producir esto, ¿no? Llega hasta, también atraviesa la barrera hematoencefálica, se une a receptores H1 y produce sedación y somnolencia. ¿Qué otro más? Muscarínicos tienen un efecto anticolinérgico. Anticolinérgico. Básicamente, colinérgico es parasimpático. Es parasimpático. O sea, un estado de reposo. No un estado de reposo. Y digamos, en un estado de reposo, uno permite las secreciones. ¿Por qué digo las secreciones? Digamos que uno está escapándose de un depredador, digamos, ¿ya? Si uno escapa de un depredador, no vas a ponerte a querer orinar o a defecar, ¿verdad? ¿No? Entonces, defecar más que nada, defecar. Entonces, un efecto colinérgico es la defecación. ¿Por qué? Porque es parasimpático. Porque una vez estás relajado ya puedes, digamos, liberar, ¿no? Liberar, liberar, liberar. Igual otro efecto colinérgico es la micción. Porque recordemos que colinérgico es parasimpático y parasimpático es reposo. Entonces, antirreposo no te dejan hacer esas cosas.
En un antirreposo no puedes orinar. Si estás en antirreposo, tienes taquicardia, porque en un reposo no tiene bradicardia, se disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? En un antirreposo no tienes serostomía. ¿Serostomía qué es? Boca seca, ¿no? Boca seca. También confusión, ¿no? O sea, básicamente estás como que dormido en exceso. Alucinaciones también pueden haber, pero más que nada eso es de acá arriba. Básicamente, el efecto colinérgico, o anticolinérgico, perdón, te seca. Seca tus secreciones, todo lo que salga de tu cuerpo. Sea la saliva, la seca. La orina, la seca. Las heces también la seca, ¿no? Porque pues no tienes tienes también incluso hasta incluso estreñimiento. En un efecto anticolinérgico, que es símil al efecto simpático, ¿no? Porque colinérgico y simpático son contrarios. Colinérgico, simpático son contrarios, entonces un anticolinérgico es similar a un simpático, ¿no? Más o menos por ahí. Pero ¿por qué decimos anticolinérgico y no simpático? ¿Por qué? Porque el receptor muscarínico es un receptor colinérgico de la vía parasimpática. Entonces no es un receptor adrenérgico que es de la vía simpática. Por eso mismo se habla así. Y los receptores alfa 1, ¿no? Que al hacer bloqueo, pues básicamente te puede producir una disminución de la presión arterial y una hipotensión ortostática. Por eso estos no se les dan a adultos pacientes mayores, que son con más facilidad tienen hipotensión ortostática, ¿no? Muy bien. Hasta aquí con todo lo mencionado. ¿Alguna duda, chicos? Algo que no haya quedado claro, que les gustaría que repita, perdón. Yo encantado de volver a explicar. ¿Algún mensaje de repente en el chat? Si no, seguimos entonces. Ah, terminamos. Terminamos. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas en esta parte, podemos seguir, creo, con el siguiente tema, que es un poquito más amplio, creo yo. ¿Seguro, chicos, que no hay dudas? ¿De verdad? ¿Todo claro? Voy a pasar más bien mi diapositiva para que la tengan. Más bien voy a pasar de tiroideos también. Denme un ratito, por favor, ¿eh? Listo, ahorita mi buen amigo Antonio va a compartir este, las diapositivas en PDF para que puedan ver. Ahora voy a compartir pantalla el siguiente tema, ya tiroideos y antitiroideos. Como tal, en antidepresivos hay más antidepresivos, ya hay más antidepresivos, pero no se preocupen, en la PPT de los doctores solamente están esos, nada más. No son solo esos dos grupos que se abordan, así que con eso pueden hacer la mayoría. Muy bien, aquí me da mucha pena porque perdí mi diapositiva de fármacos tiroideos y antitiroideos. No está, desapareció. Y me da pena porque pues le metí bastante empeño, ¿no? Tiene un montón de animaciones, pero parece que pues está un poco corrompido mis datos de mi USB. Qué pena, pero bueno, en fin. Fármacos tiroideos y antitiroideos. Comenzamos. Primero, este es un poquito de el metabolismo de las hormonas tiroideas. Digamos que tenemos ante cualquier duda, por favor, me interrumpen, ¿no? Por favor, si mandan un mensaje y no lo veo en el Meet, pues igual me dicen, Daniel, hay un mensajito. Sigamos. Tenemos digamos, un estímulo.
el frío, digamos, ya el frío se percibe, ¿no? Por neuronas de la temperatura, perdón, receptores de temperatura neuronales. ¿Y qué es el hipotálamo? Uy, hace frío. Dice, ¿no? Entonces empieza a secretar más hormona, li- liberadora de la, no, perdón, TRH significaba, no recuerdo bien, era tirotropina. Claro, hormona liberadora de tirotropina y TSH, el hormona liberadora de la, ay, no me acuerdo, qué vergüenza, perdón, un ratito. TRH y TSH. Es que uno lo dice tantas veces en liberar tirotropina, ajá, y la estimulante de la tiroides. Está en inglés. Uno lo menciona tantas veces en siglas que se olvida. Hormona liberadora de la tirotropina y la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, primero, la TRH, o de la tirotropina, llega a la hipófisis anterior. ¿No? Llega a la hipófisis anterior y genera una estimulación para liberar el TSH. El TSH llega a lo que son la glándula tiroides, a los folículos tiroideos. ¿No? ¿Y qué sucede aquí? Entonces, eh, empieza a generar lo que es la producción de T4 y T3, estas hormonas tiroideas, ¿no? Que son las más importantes, que son las únicas importantes. Y estas hormonas hacen un efecto, una feedback negativo, que quiere decir que cuando están en sangre, hacen una menor liberación tanto de TSH como TRH. Entonces, ahí mismo hay como que un control, ¿no? Digamos que estoy liberando en exceso T4, T3, pues aguanta tu coche, dicen, ¿no? Y disminuyen la liberación de TSH, por tanto va a haber menor liberación de T3 o T4, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se producen. Esto puede ser un poco confuso, pero quiero que lo entienda porque es importante para los antitiroideos. Para los tiroideos no, pero los antitiroideos sí. Tenemos aquí primero ese transportador, que significa el inicio. Bueno, no recuerdo qué significa inicia, pero tampoco está en mi leyenda. Ese transportador de yoduro, que es lo que consumimos básicamente en nuestros alimentos, porque recordemos que nuestra sal es yodada. Entonces, llega a nuestra sangre e ingresa al folículo, a la célula folicular. Y como tal, pues bueno, entonces en la célula folicular se excreta hacia el coloide, porque recordamos que estos son los folículos tiroideos, son como globos, ¿no? Contenidos por células foliculares, células, claro, foliculares, ¿no? Y globos de agua que están rodeados por las células. Entonces, estas son las células, ¿no? Y esto de celestito es el agua. Entonces, ingresa el yoduro y por la pendrina sale hacia el coloide. Y pues una vez en el coloide hay enzimas, que es la TPO, la peroxidasa tiroidea, ¿no? Esta enzima degrada al yoduro y lo convierte en yodo, ¿no? De tener una carga negativa, si negativa de -1 se convierte en 0, una carga neutra. Y este yodo se une a ciertas proteínas que se encuentran en en el coloide, la tiroglobulina, que si se dan cuenta es como una franjita con tres puntitos. Estos puntitos son tirosinas. Tirosinas, también son proteínas, ¿no? Tirosinas. Entonces, este yoduro se enlaza a las tirosinas y forman estas cadenas de acá, si se dan cuenta. Pero ¿qué dicen? Uy, ¿qué veo, Daniel? Veo que algunas tirosinas se unen a dos yoduros, perdón, a dos yodos, y otras se unen solamente a uno. Entonces viene otra vez la TPO, la peroxidasa, sí, peroxidasa tiroidea, y degrada este conjunto. Y si es un corte acá, digamos, ven mi mouse, ¿no? Es un corte acá, se quedan estos dos, se forma el T3. ¿Por qué? Porque cuando se une una tirosina con un yodo, se forma el MIT, o también llama a ver, se llama monoyodotirosina. O sea, mono de uno, yodo, un yodo y tirosina, monoyodotirosina. Y si son dos, es dos yodos con una tirosina, diyodotirosina, ¿no? Entonces, DIT, MIT. Si hacemos un corte acá, aquí, se juntan un MIT con un DIT. ¿Cuántos yodos tenemos? Uno, dos, tres, T3. Y acá, si se hace un corte aquí en este espacio de aquí, se quedan juntos dos DIT. Uno, dos, tres, cuatro, T4. ¿No? Excelente. Y ambos son excretados otra vez por las células foliculares hacia la sangre, ¿no? Ah, y acá también hay otro, que es la
desyodasa, si no recuerdo mal. Sí, sí, eso sí aún me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Es la desyodasa, que se encarga de quitar, si se dan cuenta, retira lo que es la tiroglobulina, ¿no? Al menos la globulina la retira, esa franjita que los une, y se quedan solamente unidos los DIT y los MITs, ¿no? Aquí están uniditos, sin su franjita. Y estos son excretados a la sangre, T3 o T4. Excelente, ¿no? Entonces, esa es más o menos la fisiología. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, si no, sigamos adelante. Esa es la fisiología en común. Ahora vamos a los tiroideos. Generalidades. Como tal, son hormonas tiroideas sintéticas que reemplazan la deficiencia de T4 o T3. O sea, nosotros producimos T3 o T4, pero hay ciertas enfermedades que disminuyen estas hormonas. Entonces, mecanismo de acción. Como tal, como lo mencioné, las hormonas, la tiroides produce tanto T3 como T4, pero más produce T4. ¿Por qué? Porque es una forma inactiva. Y cuando llega a los tejidos, ya sea, por ejemplo, al sistema gastrointestinal, al cerebro, a todos los tejidos que llega, se convierten en T3 en su forma activa. Porque este también tiene actividad, sí, pero ese tiene como tres o, pues, bueno, como cuatro o cinco veces actividad que el T4. Entonces, mucho más activa. Entonces, la forma principalmente que se transporta es esto, unido a proteínas, incluso, ¿no? Unido a proteínas se transportan. Cuando llega al tejido, se convierte en T3. Esto es muy importante, recuerden, ¿eh? T4 se transporta. En los tejidos se convierte en T3. ¿Hay T3 en sangre? Sí, sí hay, pero en menor cantidad. Más hay en tejidos, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, el T4 sí actúa en los receptores, o sea, sí tiene actividad, no tanto como T3, pero sí tiene actividad. El llamarlo forma inactiva es algo un poquito más académico, más para enseñarlo, pero sí tiene actividad, solo que este es mucho más, y por lo tanto es más eficiente que esto se convierta en T3 en los tejidos, donde va a actuar. Tenemos entonces como análogo la levotiroxina. Cuando hablamos de levotiroxina es porque estamos dándole a un paciente T4, ¿no? Hormona T4, que al momento de llegar a los tejidos se va a convertir en T3 y se va a unir los receptores nucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que estas hormonas no actúan por afuera de la célula, ingresan y se unen a los receptores del núcleo de la célula que queremos ir, ¿no? En cambio, el análogo de la T3 es la liotironina, que se une de frente a los receptores nucleares. Lo administramos y llega directamente a los receptores. Si se dan cuenta, la tiroxina da un saltito y acá, fa, una flecha gordita, porque tiene más actividad. Acá también flecha gordita, fa, más actividad. En cambio aquí una flecha flaquita, porque tiene menor actividad. Muy bien. ¿Cuáles son sus actividades? Aumenta la temperatura corporal, aumenta la gluconeogénesis o glucogenólisis, ¿no? O sea, lo que es el metabolismo de la glucosa. Actividad simpática, ¿no? Lo que es la taquicardia, lo que es la taquipnea, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Desarrollo neuronal también muy importante, ¿no? Una madre con hipotiroidismo no va a tener un hijito sano, ¿por qué? Porque va a salir pues con déficits neuronales, déficits cerebrales. O un niño con hipotiroidismo no se va a desarrollar bien, va a tener retraso. Y mayor actividad gastrointestinal. Por eso es que antes les mencioné que la actividad simpática te, te estriñe. ¿Por qué te estriñe? Porque no, porque no vas a poderte defecar cuando, cuando tienes ese problema, ¿no? No vas a poder defecar cuando quieres oír. Pero la tiroides sí aumenta la actividad gastrointestinal, ¿no? Excelente. Tengan en mente esto porque más que nada es como se desarrolla en la clínica. Paciente, pues viene por bochorno, no soporta el calor. Paciente viene por baja de peso, ¿no? Paciente viene porque siente, no sé, está sudando, se encuentra sudoroso, se encuentra ansioso. Niño viene porque no esté con déficit cognitivo. Paciente viene por diarreas, ¿no? Así se manifiesta el hipotiroidismo. Entonces vamos a la farmacocinética. ¿Qué le pasa al fármaco cuando llega al cuerpo? Primero la absorción. Ambos son por vía oral.
Ese también se puede dar por, por vía intravenosa, pero bueno, veamos, vía oral. Esto aumenta con el estómago vacío, su absorción, ¿no? Entonces tiene que consumirse 30 o 60 minutos antes de las comidas o al acostarse. Y la leutinina pues tiene muy buena absorción, casi al 100%. ¿Qué disminuye la absorción? Los antiácidos, consumir omeprazol, carbonato de calcio, se une o sea, se junta a lo que es a estos medicamentos y disminuye su absorción. Distribución. ¿Qué es la distribución? Una vez de esto, ¿cuánto llega a la sangre? ¿No? Perdón, una vez está en la sangre, absorción es cómo llega hasta la sangre. Distribución es una vez que llega a la sangre, cómo llega a los tejidos o cuánto tiempo están los tejidos. Esto es muy importante, pongan mucha atención aquí. La levotiroxina tiene un tiempo de vida media de 7 días, o sea, tiene un tiempo de vida media larga, ¿no? Esto puede ser un poco engorroso de aprender porque parece datero, pero tiene una utilidad clínica que van a ver un momentito. La leotironina, por otro lado, tiene un tiempo de vida media de ¿cuánto? Máximo un día. Tiene un tiempo de vida media corta, o sea, esto tiene menor tiempo de vida en tu sangre, o sea, dura menos tiempo en tu sangre que la levotiroxina. Y tiene sentido, ¿no? Como mencionamos, la T4 es la que más se anda en sangre, ¿no? Y la T3 más anda en tejidos. Entonces, esta está más hecha, la T4 está más hecha para andar, pues, por la vía sérica, ¿no? Entonces, es entendible que la levotiroxina, que es su análogo, tenga más capacidad para estar en la sangre, ¿verdad? Ya, entonces, indicaciones. Quiero que se acuerden de esto. Liotironina. Lio suena león. Levotiroxina suena levaduras. Es un palacio mental que pues una vez me ocurrió. Creo que estaba con fiebre ese día que aluciné feo. Pero suena levaduras, ¿no? Entonces, acuérdense de esta imagen. Tres leones veloces compiten contra tres levaduras lentas. Le puse en silla de ruedas para que se note pues, que son lentas, ¿no? La liotironina tiene una acción rápida. ¿Por qué? Porque va directo, ¿no? Va directo a los receptores nucleares y una vida media corta, ¿no? Por otro lado, la levotiroxina tiene una acción lenta. ¿Por qué? Porque principalmente se transforma todavía en T3 y después actúa y una vida media larga. Entonces, si yo quiero tratar algo crónico, algo de larga data, ¿cuál prefiero? Obviamente prefiero el que tiene acción lenta y la vida media larga. Cuando quiero tratar algo así crónico de larga duración. Por eso este se usa en hipotiroidismo crónico. Por ejemplo, un paciente que tenía un cáncer de tiroides, le quitaron la tiroides, se le da esto, porque este paciente ya no tiene una producción de tiroides, se le da levotiroxina a esta dosis. Dosis difícil que les pregunte, pero solamente quiero que con eso tengan presente que para el hipotiroidismo crónico se le da levotiroxina. ¿Por qué? Porque es un análogo de T4, por lo tanto tiene acción lenta y tiene una vida media más larga, es más estable en sangre. Pero la liotironina es más rápida, es un león rápido, ¿no? Actúa al toque y está menos tiempo en sangre. Entonces, un medicamento que tiene una vida media corta, o sea, que está menos tiempo en sangre, tiene que darle más dosis para que se mantenga estable, niveles estables en sangre, para que actúe. Entonces, no es conveniente usarlo en una condición crónica, porque tengo que tomar pastillas a cada rato, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paciente con hipotiroidismo toma una pastilla diaria. Y si hacemos un símil con el tiempo de vida media, ¿no? 7 días, y ese tiene entre 7, 24 entre 7 es más o menos 3, un poquito más, ¿no? 3, 4 pastillas diarias, un poquito difícil. Y también la acción, ¿no? La leutirosina actúa más lentito, la leuteronina actúa rápido. ¿Y cuál es una actividad muy importante, una función muy importante? La simpática. ¿Y cuál es más peligrosa? En el corazón. Acelera en la frecuencia cardíaca. Entonces, si damos liotironina a un paciente con hipotiroidismo crónico, le podemos producir arritmias.
¿Por qué? Porque estamos el corazón bombardeándolo de estímulo, 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 estímulo. En cambio, la levotiroxina sí le da estímulo, pero lento, suavecito, como trotando, ¿no? Muy bien. Uno puede trotar, caminar rápido durante largas distancias, pero correr una maratón, un ratito nomás, ¿no? Algo así. Pero sí sirve para el coma mixedematoso, que esta es una emergencia. Y como toda emergencia, tiene que tener una acción rápida. Y por eso, mire, también se da levotiroxina, ¿no? Como apoyo, porque también se convierte en T3. Pero miren las cantidades, ¿no? 200 a 400 microgramos, ¿no? En cambio acá es 1,6, digamos una persona de 70 kilos, 70, 80 máximo, 80, por ahí, ya 100, digamos, porque las pastillas vienen en 100. Acá le damos el doble o hasta el cuádruple en una emergencia. Y por vía intravenosa todavía. Este es oral, ¿no? Es que la letrozolida se da por vía intravenosa, 5-20. ¿Y el cortisona por qué? Porque en el coma mixedematoso hay riesgo de insuficiencia suprarrenal. Entonces, por eso se da el cortisona para proteger las glándulas suprarrenales. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Quiero que entiendan. Así se enlaza bien bonito la farmacología, la farmacocinética con la clínica, ¿no? Pueden mandar un like si está clarito, si no lo vuelvo a repetir. Un like en el Meet, por favor. Ya, excelente, excelente, chicos. Muchas gracias. Entonces, así se enlaza bonito la farmacología con la clínica. Vamos a ver efectos adversos. Muy bien. Entonces, a ver, si nosotros le damos demasiado al paciente, demasiada hormona tiroidea sintética, T3 o T4, levotirosina, levotironina, podemos producir tirotoxicosis, que es un hipertiroidismo iatrogénico. O sea, en otras palabras, que nosotros inducimos a un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? El síndrome hipertiroideo, taquicardia, arritmias, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Por eso es el riesgo de los hipertiroideos. Osteoporosis también puede producir la osteoporosis. Insomnio, temblor, intolerancia al calor. Como les mencioné, un paciente con hipertiroidismo, pues tiene intolerancia al calor. Un paciente con hipotiroidismo, por lo que damos estos medicamentos, más tiene frío. Tiene frío, aumenta de peso, tiene frecuencia cardíaca baja, frecuencia respiratoria baja y tiene constipación, ¿no? Está estreñido. Ay, perdón. Listo. Está estreñido. Acá es todo lo contrario. Entonces podemos producir un hipertiroidismo por esto. Si les dicen, por ejemplo, este paciente con, no sé, con una resección de tiroides, viene por taquicardia, arritmias, insomnio, temblor, intolerancia al calor, ¿cuál es la posible causa? No va a ser un hipertiroidismo porque no tiene tiroides, ¿no? Posible causa es una tirotoxicosis. Probablemente recibe tratamiento para su hipotiroidismo, pero se excedieron una sustitución supraterapéutica y le producieron un hipertiroidismo, ¿no? ¿Y cómo se reduce? Bueno, eso no le va a preguntar. Se reduce de esta razón, más o menos, de la levotiroxina, ¿no? Bueno, TSH, ¿por qué? Porque cuando uno tiene demasiada hormonas tiroideas, la TSH disminuye, ¿no? A los pacientes a los que se les da sustitución tiroidea, se les da T3 o T4, levo o lío, se les tiene que dosar el TSH. Y si está disminuido, quiere decir que estamos dando demasiado. ¿Por qué? Porque recordemos esto. Cuando hay demasiado de esto, hace un efecto negativo y disminuye esto, ¿no? Entonces, si tenemos demasiado, 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 esto disminuye. Y si tenemos poco, 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 esto aumenta en los laboratorios. Entonces, a un paciente con esto le reducimos hasta que normalice su TSH. Contraindicaciones. O también precauciones, ¿no? Porque si un paciente, ¿por qué puse precauciones? Porque si un paciente no tiene tiroides, tienes que como sea darle, porque si no se va a morir. Así que contraindicaciones absolutas no hay. Hay precauciones. Por ejemplo, si tiene taquicardia, taquiarritmias, es un efecto adverso posible. Hay que tener cuidado con pacientes que ya tienen arritmias. Arritmias, o por decirlo, o por ejemplo, insuficiencia cardíaca, un antecedente de infarto.
¿no? En ese caso, no se le suspende porque si no se muere, tengo que dar levotiroxina a dosis menores. El número no se acuerda, solamente acuérdense el concepto. Levotiroxina a dosis menores. También si esto ocurre persistente hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado, que puede agravarse. ¿No? También se le da menor dosis. Y la liotironina como terapia de reemplazo crónica. Esto nunca se debe dar. Nunca, 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 no. Si ustedes en su práctica clínica a un paciente estable, el médico les dice, ¿no? Por favor, licenciado, administre liotironina al paciente, pues con una enfermedad crónica que no tiene ninguna causa aguda, pues como tal no le va a caer sanción a ustedes porque lo hace, pues lo firma el médico, ¿no? Pero díganle que lo piense bien. Díganle que lo piense bien. ¿Por qué? Porque puede producir arritmias, infartos, ¿no? O sea, no puede estar un médico dando liotironina de forma crónica constante, ¿no? Entonces ustedes no administran ese medicamento. Es peligroso. Si es que es una circunstancia crónica, si es una circunstancia aguda, de emergencia, ahí sí, sin dudar, ¿no? Pero les digo porque cada uno, por ejemplo, tiene cada uno tiene, por ejemplo, decisión sobre sus actos, ¿no? Al final les voy a contar un experimento que se habla mucho en psiquiatría, pues como a veces las condiciones hacen que uno, cuando no tiene responsabilidad directa, cometa actos atroces, ¿no? Incluso cuando no va a tener una consecuencia, ¿no? Y eso es muy importante porque, digamos, los medicamentos que a veces administra el personal de salud, o terapias que administra el personal de salud, que da el médico, o sea, que el médico firma, sella, como tal, la culpa de un error va a caer sobre el médico, de un error en la administración de medicamentos, por supuesto que sí. Pero si uno sabe conscientemente que esto puede hacer daño, hay que tratar de buscar el diálogo, ¿no? Diálogo y otras opciones, siempre, siempre. Evitar caer en ese error que luego lo voy a comentar, pues, que al final de la clase, pues, como una, este, una moraleja, ¿no? Igual acá, siempre levotiroxina a largo plazo. Levotiroxina solo para cosas agudas. Vamos a los antitiroideos. Bien, entonces, comenzamos. Aquí tenemos el mismo esquema que vimos al inicio, ¿recuerdan? Porque está en blanco y negro para que no se mezcle con los colores de los medicamentos. Aquí la diapositiva disminuye mucho en calidad. Pido perdón. Esta diapositiva la hice, recuerdo, para un repaso de medicina de ya hace un año, más o menos. Y estaba contra el tiempo y lo hice, bueno, no lo pude mejorar y menos ahora que ya perdí la diapositiva, ¿no? Pero bueno, en fin. Tenemos aquí primero los yoduros, ¿no? Los yoduros. ¿Qué hacen los yoduros? Este, los yoduros lo que hacen es, básicamente, saturan, saturan a estas proteínas que vimos. El NIS, la desyodasa, la TPO. Entonces, inhibe la captación o sea, al saturarlos, digamos, al saturarlos, inhiben la captación de yoduro. Este es como un yoduro, digamos, sintético. Un yoduro sintético sin funcionalidad, como por decir una vacuna, ¿no? Una vacuna, cuando damos una vacuna muerta, tiene la forma, tiene la cara, pero está muerta. No tiene función. Igualito. Saturas a los transportadores, estas enzimas, e inhibes la captación real, ¿no? Por lo tanto, hay menor producción de T3 y de T4. Una cuestión importante también es que reduce el tamaño y la vascularidad de la glándula. O sea, la glándula va a disminuir en tamañito. Entonces, esto se da en circunstancias donde hay un hipertiroidismo, obviamente, porque estamos antitiroideos. Antes tiroideos eran para los pacientes hipotiroideos. Estos son para los hipertiroideos, que es un poquito más difícil de tratar, la verdad. Por eso, un tratamiento para el hipertiroidismo, por ejemplo, si uno tiene enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves es una condición en la que el cuerpo forma anticuerpos que se parecen mucho a la TSH. ¿Y qué era la TSH? La que inducía la formación de hormonas tiroideas. Entonces, si el anticuerpo
se asemeja a la TSH, entonces va a empezar a producir un montón de esto, un montón, un montón, un montón, un montón en cantidad. Entonces, a veces el tratamiento es quitar una parte de la tiroides y tratarlo como un hipotiroideo, porque es más sencillo, porque acá solamente son dos medicamentos que se administran crónicamente. Bueno, un medicamento nada más que se administra crónicamente, más sencillo. Entonces, acá si tenemos, por ejemplo, un cáncer, nos conviene reducir el tamaño, no necesariamente un cáncer, a veces puede ser un crecimiento benigno, nos conviene reducir el tamaño y la vascularidad para poder hacer una resección, ¿no? Entonces, igual también si tenemos un paciente cuyo tratamiento, no con cáncer necesariamente, pero tenemos, por ejemplo, que quitar la tiroides porque tiene demasiada actividad, igual reducimos el tamaño y la vascularidad, lo cual favorece la resección quirúrgica. Ahora, entonces, eso también tiene una latencia corta, por lo tanto sirve en una tormenta tiroidea. También tiene una utilidad en cuadros agudos. Una tormenta tiroidea, pues que es una emergencia. Estos son los medicamentos, solución de Lugol, yoduro de potasio, ¿no? Y el yodo. Son los ejemplos de yoduros. Y el yodo radiactivo. El yodo radiactivo. ¿Qué sucede acá? Básicamente consumimos medicamentos que llegan hasta el coloide y emiten radiación. Destruyen de esta forma, destruyen células foliculares, ¿no? De esta forma que vemos aquí, ¿no? Que están emitiendo radiación y están sufriendo las células foliculares. Entonces, es un tratamiento definitivo del hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque básicamente destruye, mata, mata células foliculares. También puede producir, obviamente, un hipotiroidismo. Contraindicaciones, puede producir cánceres. Obviamente no tanto en tiroides. Bueno, también podría si queda, ¿no? Pero también en tiroides, pero también en otros órganos, ¿no? Y también algo muy importante, si un paciente consume yodo radiactivo, no puede viajar en un avión, en un espacio cerrado, porque imagínese que se sienta junto a una embarazada, por bebé, ¿no? Una embarazada de los 3 meses, que es la fase más crítica. Terrible, ¿no? O sea, por eso es una precaución importante, yodo radiactivo. Primero acá un poquito los betabloqueantes, ¿ya? Los betabloqueantes, ¿por qué betabloqueantes? Si esto es algo ya del sistema adrenérgico. Básicamente, ¿por qué? Porque recordemos que la mayoría de condiciones, acá está, la mayoría de efectos del exceso bueno, no de exceso, la mayoría de efectos de las hormonas tiroideas son por actividad simpática, ¿no? Entonces, si tenemos en exceso hormonas tiroideas, que puede producir una hiperactividad simpática. Entonces la bloqueamos, pues, la bloqueamos. Bloqueo adrenérgico, ¿no? Adrenérgico es lo mismo que simpático. Y también, ¿qué pasa? Las hormonas adrenérgicas, pero claro, las hormonas adrenérgicas, la noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, permiten también la transformación de T4 a T3, la favorecen. Entonces, actuamos por dos lados. Hacemos un bloqueo de los efectos y también inhibimos la desyodación. Entonces, nos sirve bastante para tormentas tiroideas, que son el hipertiroidismo de emergencia, por decirlo así, y el hipertiroidismo crónico. Obviamente en diferentes dosis, ¿no? Diferentes dosis. Y tenemos la tioamidas. Tioamidas. Inhibe la TPO. Recuerden que la TPO es este de acá, que transformaba el yoduro en yodo y que catalizaba las tiroglobulinas, ¿no? Que las transformaba en DIP o en MIT y luego en T4 o T3, ¿no? Perdón, T4 o T3. Entonces, inhibimos esto. Pero sin embargo, no inhibimos la secreción. O sea, inhibimos la formación de. O sea, no recuerdo por qué puse esto, la verdad, no inhibimos secreción. Creo que es porque no disminuyen como tal. mm, o sea, digamos que estos. Ah, ya me acordé. Estos como tal se mantienen unidos, ¿no? Y así se excretan. Pero no tiene utilidad. De esta forma no tiene utilidad. Entonces la TPO no llega a dividirlos,
no llega a dividirlos. Igual, no, se siguen secretando hormonas tiroideas, pero no tienen utilidad. Entonces disminuye como tal la cantidad de T3 y T4 útil, por decirlo así. Solamente se secretan proteínas así, pero no tienen utilidad biológica. Tenemos el metimazol, que solamente actúa en las TPO, ¿no? En las peroxidas a tiroidea, y el propiluracilo. Pero ¿qué sucede acá? Que el metimazol tiene actividad solamente en las TPO, pero el propiluracilo es la única activamida que tiene utilidad en la desyodación, en la transformación de T4 a T3, ¿no? Que recordemos que es más activo. Entonces, por obvia lógica, el propiluracilo tiene un efecto más potente que el metimazol, que se usa para hipertiroidismo crónico. A diferencia del propiluracilo que se puede usar para la tormenta tiroidea, ¿no? Porque tiene un efecto más potente. Similar a la leotironina, ¿no? En otro caso. Sí, básicamente eso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Es lo que me ha quedado claro para poder repetir? Muy bien, seguimos entonces. Y aquí tenemos efectos adversos. Aquí está. Así me da vergüenza presentar esta diapositiva, pero bueno, en ese entonces no tiene mucho tiempo para más. A ver, acá la verdad es que cuando busqué un poco de información del mecanismo de estos efectos, no encontré ningún mecanismo causal en la bibliografía, ni en las revistas más actualizadas encontré. Y a veces es así. A veces sí, las efectos adversos salen por la propia razonamiento farmacológico, fisiológico, fisiopatológico. Pero en este caso no. Probablemente se deba a cuestiones de formas químicas, ¿no? De formas químicas, pero además de un obvio hipotiroidismo, ¿no? Obviamente si reducimos esto puede producir hipotiroidismo. Fuera de eso no hay efectos adversos razonables, ¿no? O sea, deducibles. Pero tenemos aquí estos de acá. Las tiomidas producen, por ejemplo, erupción pruritica maculopapular. Puede producirte, pues, un montón de, mm, por decirlo así, manchas planas o elevadas, o rojitas y pruriginosas, o sea, que pican, ¿no? Tenemos la granulocitosis, o sea, esto quiere decir básicamente que nuestros glóbulos blancos se encuentran bajos en gránulos, ¿no? Y los gránulos son las sustancias que liberan para desfagocitar, para destruir. Tenemos la granulocitosis, entonces tenemos riesgo de ¿qué? De infecciones recurrentes y hepatotoxicidad. Pero esto solamente en el propitiluracilo, riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, el propitiluracilo no se le da en pacientes con qué? Con riesgo, con antecedente hepático, ¿no? Con cirrosis, con neoplasia, con cáncer hepático, etcétera. Entonces tenemos también otros efectos adversos o contraindicaciones en embarazo, ¿no? En el primer trimestre, que como mencioné anteriormente, es el trimestre más peligroso, más susceptible a efectos, tenemos mayor riesgo, ¿no? Aquí podemos usar el propiluracil, curiosamente, ¿no? Pero no el metimazol porque podemos generar aplasia cutis, o sea, básicamente calvicie, por decirlo así, ¿no? Pero cuando pasamos el segundo y tercer trimestre se intercambia. No podemos usar el metimazol, pero podemos usar el metimazol al revés, ¿no? Y no podemos usar el propitiluracilo. ¿Por qué? Por la hepatotoxicidad. Porque aquí, digamos, ya se genera el hígado. El bebé tiene su propio hígado. Acá no, acá está en formación, todavía no está desarrollada, por lo tanto, se apoya del de la madre, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces, por eso no hay ningún problema con usar propitiluracilo aquí en el primer trimestre. Y el metimazol ya es seguro en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Muy bien. Los yoduros, pues bueno, acá es una cuestión meramente memorística porque tampoco hay una causalidad.
sabor metálico desagradable, exudación por vías respiratorias, erupciones cutáneas similar a las tiamidas, irritación gástrica, especialmente por, especialmente, por eso se deben consumir más alimentos, ¿no? Cuando se consumen estos medicamentos con los alimentos porque pues disminuyen la irritación. Puede producir náuseas y vómitos también. Y bueno, eso sería todo por esta parte. Creo que tengo un banqueo, voy a ver si lo tengo por acá. Permítame buscarlo por favor un ratito. Chicos, lamentablemente no encontré mi banqueo. También se perdió entre los documentos. Qué pena, la verdad, mucha tristeza. Pero bueno, más o menos, ¿cómo podrían preguntarles? Digamos, paciente con hipertiroidismo. Este, viene con enfermedad de Graves, ¿no? Consume medicamentos y, por ejemplo, tiene constantes infecciones recurrentes. ¿Qué medicamentos probablemente se le administró? Tiaminas, ¿no? ¿Por qué? Por la granulocitosis. No se olviden, la granulocitosis produce deficiencia inmune, déficit inmune. Entonces, por lo tanto, te predispone a infecciones a repetición. O también, por ejemplo, no sé, viene paciente hipertiroidismo con cirrosis. ¿Qué medicamento está contraindicado? Las tiamidas también, por la hepatotoxicidad, ¿no? Este, especialmente el propiluracil. En cuanto a los yoduros, acá lo más importante es la irritación gástrica. Esto es lo que más pueden preguntar. Lo demás no mucho, no es tan preguntable, ¿no? Porque lamentablemente estos, por ejemplo, erupciones cutáneas se parece a las tiromidas. Sería un poquito abusivo que les pregunte al paciente con erupciones cutáneas qué medicamento consumió. Pucha, puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero más que nada está relacionado a la irritación gástrica. Eso también pueden preguntar. Paciente mujer se encuentra en el primer trimestre, presenta hipertiroidismo, ¿qué se le puede dar? Propiluracil, ¿no? Si se encuentra en el segundo o tercer trimestre, metimazol. Ojo, en embarazadas nunca se le puede dar yodo radiactivo por dos motivos. Uno, el más obvio, porque es radiación, puede generar este, teratogénesis en el bebé. Segundo motivo, porque puede producirle un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en un hipotiroidismo, o sea, con más facilidad, porque destruye células foliculares. ¿Y qué mencionamos al inicio? ¿Para qué es necesario? Para el desarrollo neuronal. Entonces, hay que bajarle la actividad de la tiroides. Obviamente sí, pero sin excederse, ¿no? ¿Y con qué medicamento nos excedemos menos? Con estos de acá. Son un poquito más tranquilos, ¿no? Que los otros que sí pueden producir hipotiroidismo crónico o permanente, por decirlo así. Bueno, chicos, si no hay más dudas, consultas, de todo corazón les pido perdón por no haber previsto mi material previamente, ¿no? O sea, siempre, cuando uno hace docencia son tantos temas y ahora que también estoy haciendo docencia de clínica, siempre hay que repasar antes de una clase, ¿no? Y yo siempre lo hago, siempre repaso antes de una clase para darles lo mejor, pero me encuentro bastante ocupado. Bastante ocupado, estoy dando clases sin parar desde las 6 y no he podido repasar, les pido perdón. Ustedes se merecen lo mejor, absolutamente lo mejor. Y voy a tener más cuidado para las siguientes veces, ¿no? Para repasar, para saber qué decir, cómo enseñarlo y todo eso, ¿no? Entonces, les pido perdón por esa parte, ¿no? Si han visto exposiciones anteriores que yo he hecho, espero que les haya gustado, ¿no? No suelo dar clases tan desordenadamente como ahora siento que lo he hecho, porque sinceramente no me ha gustado la clase que ahora he hecho, la verdad, siendo sincero. No he podido prepararme para esta clase.
Por tanto, es deber que hay que hacer, pero no es una justificación porque dar una clase es un compromiso y mucho más si yo soy el presidente de la ayudantía. Entonces le prometo pues tener más cuidado y la próxima vez preparar, repasar mejor, ¿no? Los dejo con mi gran amigo de mi promoción, Leo Calderón, es un capo, lo admiro muchísimo, sabe bastante, muchísimo más que yo, más que les habla, y les dejo con el tema de tratamiento de asma bronquial. Muchas gracias por su atención y los dejo con Leonardo. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias Dani por el pase. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, así como lo dijo Dani, hoy día vamos a hablar, bueno, ya para terminar, no sé si con mi posición termina o van a seguir con otra posición. Bueno, no sé. Sí, Eh, sí, contigo terminamos. Más bien, chicos, disculpa, Leo, que te interrumpa. sí, sí, Este, hay algunos temas cuyo material lo tienen chicos que van a dar el examen de salud este fin de semana. Entonces, ni he pensado en decirles para darles a ustedes repaso, porque sé que van a estar muy ocupados y ellos son muy buenas personas, van a querer darlo, pero van a estar ocupados con su examen. Pero no se preocupen, tenemos grabaciones del curso que hemos dado y le voy a pasar a su delegado para que por ahí ya subsanar eso con una grabación que van a tener. Sí, así que no se preocupen, sí van a tener repaso de ello, de esas grabaciones, solo que no va a ser en vivo, ¿no? Entonces, eso quería aclarar nada más. Con Leo terminamos. Sí, de Leo, discúlpame. Adelante. sí, no te preocupes, Dani, gracias. Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ahora sí, vamos a comenzar con la breve exposición. Espero que sea breve también ahora. Recuerda que cuando expuse este tema me demoré una hora creo, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible para también no quitarles tanto tiempo, porque sé que también quieren repasar y estudiar otros temas, ¿no? Y bueno, a ver, el tema que nos compete hoy en día viene a ser el tema de tratamiento de asma bronquial. Un momentito. Ya, el tratamiento de asma bronquial. En sí, vamos a hablar netamente de lo que vienen a ser los fármacos, no tanto tratamiento, porque ya esto viene a ser un poco más clínico, ¿no? Y es un poco más complejo. Así que vamos a hablar más que todo acerca de los fármacos que están involucrados en el tratamiento de la bronquial. ¿Ya? Bien. Bueno, acá. Ya. Bien, el contenido de la sesión, ¿cuál va a ser? Primero hablaremos acerca del asma bronquial de manera general y luego les mostraré un esquema justamente con todos los fármacos, de los cuales vamos a hablar hoy día y una breve explicación de cada fármaco, ¿no? Una breve explicación de cada grupo farmacológico y ya las indicaciones clínicas, bueno, si les paso de diapositiva, ahí lo van a tener. Si no, Daniel le comparte también el video que hemos hecho para el curso de verano y ahí también está esa parte de acá explicada, ¿no? Pero al menos quiero acabar con ustedes estos tres primeros puntos. Bien, ahora hablaremos acerca del asma bronquial. ¿Qué es el asma bronquial? Bien, hay una guía justamente que se llama GINA, ¿no? Esta guía justamente es importante porque viene a ser como un consenso, ¿no? Viene a ser como que ya un acuerdo entre neumólogos, ¿no? Expertos justamente del tema que logran ya definir esta enfermedad, definir lo que viene a ser un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define justamente? ¿Cómo lo define justamente la GINA? Lo define como una enfermedad heterogénea caracterizada por una inflamación crónica y de las vías respiratorias. Ahora, ¿cómo se define heterogénea? Fácil. Ustedes se pueden dar cuenta justamente que el asma no es una enfermedad que es igual para todos. Por ejemplo, digamos que tienes un compañero o una compañera que por estar cerca a los pelos del perro o del gato, comienza a estornudar o comienza a silbarle, perdón, le comienza a silbar el pecho, ¿no? Por así decirlo. Pero o puede haber otra persona, por ejemplo, que por simplemente oler una flor ya le está desencadenando toda una crisis asmática. Entonces, el asma no es una enfermedad como tal que se puede decir, ah, ya, es igual para todos, no. Hay diferentes desencadenantes, hay una diferente respuesta, una diferente sensibilidad, ¿no? Y así. Cuando también hablamos de enfermedad crónica, o no, perdón, inflamación crónica, viene a ser más que todo con un proceso ya, como su propio nombre lo dice, crónico, que quiere decir con tiempo. No es una enfermedad que sea aguda, o sea, que sea de unos cuantos días, sino que
todo este proceso de inflamación tiene tiempo, ¿no? Muy aparte que no tengamos los síntomas, la inflamación va a seguir presente en las vías respiratorias. ¿Cuál es la clínica del asma? Sencillo, sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, ¿no? Y para el diagnóstico se utiliza más que todo la espirometría, en la cual vamos a nosotros a detallar lo que viene a ser este concepto de delimitación variable del flujo de aire respiratorio. No es necesario que se lo aprendan, es solamente para que lo tengan en cuenta, y esto es netamente en el diagnóstico, ¿no? Pero como les dije, para el diagnóstico se necesita tanto la clínica como una espirometría, y eso ya se encarga de neumólogo de por sí. Hablando de la fisiopatología, bien, vamos a hablar netamente acerca de la fase temprana, porque en sí el asma consta de dos fases, una fase temprana y una fase tardía. Aquí lo más rápido vamos a hablar solamente de la fase temprana. En esta fase temprana, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar justamente el alérgeno, ¿no? Que puede ser, como le dije, los pelos del perrito, el gato, puede ser los granos de polen, o puede ser también los ácaros, ¿no? Cualquier alérgeno justamente que desencadene una respuesta alérgica, ¿no? Por eso se le dice alérgeno. Entonces, va a llegar el alérgeno justamente a las vías respiratorias, de las cuales van a ser captadas ¿por quién? Por la célula dendrítica, que es esta de acá que tiene forma de nube, que se llama célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a ser como un mensajero, que quiere decir, va a llevar justamente una información de que ha llegado un alérgeno. ¿A quién? Al linfocito TH2. Este linfocito TH2 lo que va a hacer justamente es captar ese mensaje y va a decir, ya, tengo que prepararme justamente para poder responder frente a este alérgeno. ¿Y cómo se va a preparar? Fácil. El linfocito TH2 va a llamar a dos células, ¿no? Pero para llamar a estas dos células tienen que producir dos sustancias distintas. Primero, producirá la interleucina 5 y también la interleucina 4. La interleucina 5 va a llamar a los eosinófilos y la interleucina 4 va a llamar a las células B, ¿no? O también llamadas células plasmáticas. Lo que más me importa justamente aquí es las células plasmáticas o las células B. Los eosinófilos, más que todo, están ligados en la parte de lo que viene a ser la inflamación o la fase tardía, ¿ya? Bien, entonces las células B lo que van a hacer justamente es producir un tipo de inmunoglobulina que viene a ser la IgE. Esta IgE, ya producida por las células B, van a justamente circular por este medio y van a adherirse a quién? A los mastocitos. Recuerden justamente que los mastocitos vienen a ser células granulares, o sea, con gránulos justamente como se ve aquí, ¿no? Similar justamente a los eosinófilos. Entonces, estos mastocitos van a tener justamente receptores adheridos justamente a su periferia. Y estos receptores se van a unir a la inmunoglobulina E. ¿Ya? Listo. Ahora, esta respuesta va a llegar justamente a donde, bueno, al llegar justamente la inmunoglobulina E, va a desencadenar justamente la liberación de leucotrienos, de histamina, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los leucotrienos producidos justamente por el mastocito van a llegar al receptor de leucotrienos y se van a formar también la histamina, prostaglandinas y otros leucotrienos como tal, ¿no? Van a circular por vasos sanguíneos, ¿no? Aumentando así la permeabilidad vascular, van a producir la broncoconstricción, ¿no? Y van a aumentar la producción de moco, ¿no? Además, hay una manera directa de cómo este alérgeno puede producir broncoconstricción. ¿Y cómo así? A través del paracraneal número 10, ¿no? Por una vía aferente y eferente, ¿no? Activando también los receptores muscarínicos, ¿no? Y potenciando también la broncoconstricción, ¿no? Esta es una fisiopatología breve, más que todo para que tengan en cuenta lo que viene a ser las bronquiales, ¿no? Y aquí ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Este viene a ser el esquema general en la cual justamente van a estar los fármacos aquí involucrados, ¿no? Porque aquí en el asma bronquial hay un montón de fármacos, no hay solamente un fármaco en sí. Históricamente hay varios grupos farmacológicos para el tratamiento del asma. Unos ya no se utilizan, otros se utilizan como mantenimiento o como un salvavidas, por así decirlo, y de la cual vamos a hablar en un momento. En este esquema general, justamente, como le mencioné, van a llegar los alérgenos a la célula dendrítica y la célula dendrítica va a llamar a quién? Al linfocito TH2, ¿no?
Entonces, yo puedo cortar toda esta cadena del asma o toda esta fisiopatología del asma, yo la puedo cortar justamente inhibiendo esta célula de acá, que viene a ser el linfocito TH2. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué fármaco? Fácil, con los corticosteroides, ¿ya? Ese es uno de los fármacos justamente utilizados, ¿no? Para el asma bronquial. Bien, como recordarán, este linfocito TH2 va a producir interleucina 5, interleucina 4, va a llamar a los eosinófilos, va a llamar a las células B, y estas células B van a producir justamente eh, la inmunoglobulina E, ¿no? Va a producir justamente la inmunoglobulina E, que se va a adherir a quién? A los mastocitos, ¿no? Justamente en sus receptores. Entonces, yo también aquí puedo incidir, ¿no? Yo también aquí puedo, como tal, detener la cadena o la fisiopatología del asma. ¿Cómo así? Con unos fármacos denominados anti-IL-5, o sea, anti-interleucina 5, y los anti-IgE, o sea, los fármacos anti-inmunoglobulina E. Y también con las cromonas, que ya lo vamos a hablar más adelante. Recuerden lo que les mencioné justamente, ¿no? Los mastocitos vienen a ser células con gránulos, ¿no? Vienen a ser células con gránulos. Y en esos gránulos van a tener la capacidad de formar justamente todos estos compuestos alérgenos o que van a desencadenar la clínica del asma, ¿no? Justamente con una cadena, lo que viene a ser el ácido linoleico, no la fosfolipasa 2 que va a metabolizar justamente este ácido linoleico, transformándolo en ácido araquidónico, y este ácido araquidónico tiene dos vías. Una de las vías puede ser la 5-lipoxigenasa para formar leucotrienos, y la otra por las vías de la COX-1 y COX-2, ¿no? Para formar prostaglandinas, prostaglandinas y tromboxano, ¿no? Ahora, yo también puedo inhibir justamente esta parte de aquí, ¿no? ¿Con quién? Con los corticosteroides. Igualmente, como recordaron justamente del slide pasado, o de la diapositiva pasada, justamente los leucotrienos son importantes también para la clínica. Entonces, ¿yo cómo puedo inhibir la formación de leucotrienos? Inhibiendo esta enzima de acá, la 5-lipoxigenasa. ¿Con quién? Con los modificadores de la vía de leucotrienos. Entonces, estos leucotrienos van a llegar ¿a quién? ¿A dónde? A sus receptores de leucotrienos. Y estos receptores también yo los puedo inhibir. ¿Con quién? Con antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Entonces, como ven aquí, hay dos formas de inhibir a los leucotrienos. O inhibiendo la enzima que lo forma, o inhibiendo al receptor. Y como recordarán, también hay una forma directa, como por así decirlo, ¿no? De cómo este alérgeno puede producir la broncoconstricción a través justamente de este nervio o esta parte del número 10, ¿no? ¿No? Justamente con estos receptores muscarínicos. O sea, si yo inhibo como tal estos receptores muscarínicos, también puedo inhibir la respuesta como tal de la broncoconstricción. Además, recordarán justamente que en todo lo que vienen a ser estas vías respiratorias, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Los receptores beta 2 adrenérgicos. Y yo también puedo inhibir estos receptores, ¿no? Puedo inhibir justamente estos receptores a través de quién? Tanto de las metilxantinas, ¿no? O también puedo utilizar otro fármaco que va a favorecer como tal este receptor beta 2 adrenérgico, como vienen a ser los beta 2 agonistas, de lo cual vamos a hablar ahora mismo. Bien, ahora, hablemos netamente de los fármacos del asma bronquial. Primero hablaremos acerca de los agonistas beta 2 adrenérgicos. Estos fármacos son muy importantes, ya que netamente van a ser como que el salvavidas, por así decirlo, ¿no? De las crisis asmáticas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sencillo. Como recordarán, bien, aquí está justamente la membrana lipídica de las células. Aquí va a estar justamente el receptor beta 2 adrenérgico, y acoplada a este receptor de color verde va a estar esta proteína G, ¿no? Va a estar esta proteína G, y también acoplada a todo este receptor, ¿quién va a estar? Esta enzima, que viene a ser la adenilato ciclasa. Entonces, ¿qué va a pasar justamente aquí? El fármaco va a llegar, ¿no? Justamente a este receptor, el fármaco va a llegar, va a estimular justamente esta proteína G, la proteína G estimula a la anilatociclasa,
y la dismetoxiclasa lo que va a hacer, va a chapar al ATP y lo va a transformar en AMP cíclico, ¿ya? En AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico va a aumentar y va a concentrarse mucho más, favoreciendo así la activación de la proteína quinasa A y de los cambios de concentraciones de calcio. Consecuentemente, ¿esto qué va a hacer? Una broncodilatación, ¿no? Como recordarán, justamente dentro de la fisiopatología del asma estaba, ¿qué cosa? La broncoconstricción. Pero si yo favorezco la acción netamente de estos receptores beta 2 adrenérgicos, voy a generar una broncodilatación, que quiere decir un alivio de los síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estos agonistas beta 2 adrenérgicos? En sí, hay dos tipos como tal, ¿no? Que vienen a ser los SABA y los LABA. Los SABA vienen a ser los Short Acting Beta Agonists y los LABA vienen a ser los Long Acting Beta Agonists. ¿Qué quiere decir en español? Los beta agonistas de acción corta y los beta agonistas de acción larga, ¿no? Y para cada grupo hay distintos tipos de fármacos, los cuales son estos de aquí. Dentro de los SABA tenemos justamente al salbutamol, al fenoterol y la terbutalina. Y dentro de los LABA tenemos justamente al formoterol y al salmeterol. ¿Ya? Esto justamente viene a ser qué cosa, el inicio de acción y la duración de la acción como tal, ¿no? Recuerden, el inicio de acción es cuánto tiempo le demora el fármaco en iniciar justamente ese efecto y la duración que es cuánto tiempo se mantiene como tal el efecto en el paciente. ¿Ya? De aquí justamente me interesa que ustedes recuerden lo que viene a ser dentro de los SABA el salbutamol y dentro aquí justamente de los LABA el formoterol y salmeterol. Recuerden justamente, chicos, qué cosa. El salbutamol tiene un inicio de acción de 1 a 5 minutos y una duración de 4 a 6 horas. Y dentro de los LABA tenemos al formoterol y al salmeterol. El formoterol tiene una duración similar justamente al salbutamol y una duración muy larga, más de 12 horas. En cambio, el salmeterol tiene un inicio de acción más largo y una duración igual, larga, igual, más de 12 horas. Bien, dentro de los efectos adversos, ¿cuáles serían? Justamente, tenemos, por ejemplo, a la vasodilatación, una menor resistencia periférica, tenemos también el aumento justamente de la glucogenólisis muscular y también de la glucogenólisis hepática. Entonces, como verán, justamente estos defectos adversos están ligados a qué cosa? A los receptores beta 2 adrenérgicos, porque estos receptores de acá no solamente se encuentran en los pulmones, también se pueden encontrar en distintos tejidos, en distintos órganos, como ya mencioné, corazón, músculo e hígado. Por lo cual, si llegase justamente el fármaco a cualquiera de estos niveles, va a desencadenar justamente estas reacciones que están viendo aquí en la pantalla. Recuerden justamente que esta vasodilatación y esta menor resistencia periférica que puede conducir a arritmias, taquicardia y palpitaciones, ¿no? Que es una clínica común justamente de los beta-adrenérgicos, ¿no? Arritmias, taquicardia y palpitaciones. Lo más frecuente que van a ver, taquicardia. Dentro de la glucogenólisis muscular, igualmente el temblor. Y de la glucogenólisis hepática, hiperglucemia. Entonces, justamente en base a estos efectos adversos, nace esta lista de acá que viene a ser justamente de pacientes a las cuales tenemos que tener cuidado al momento de administrar un beta 2 adrenérgico. ¿Cuáles son? Justamente el hipertiroidismo. A un paciente con hipertiroidismo hay que considerarlo 2 veces antes de darle un agonista beta 2 adrenérgico. Igualmente en un paciente con glaucoma, ¿no? También hay que considerarlo bastante. No viene a ser tan beneficioso porque hay más riesgo que beneficio. También en la diabetes, ¿no? También en la diabetes, justamente por este motivo, hay una mayor glucogenólisis hepática, una hiperglucemia, es decir, favorecemos la hiperglucemia en un paciente con diabetes, viene a ser justamente contraproducente. Igualmente, la hipopotasemia y en pacientes con enfermedades cardíacas, ¿ya? Justamente por este motivo, de las arritmias, taquicardia y palpitaciones. Y un momentito, por favor.
Disculpen ese chicos, la verdad que estoy un poco mal de la garganta, así que me perdonarán un poco por eso. Ya, bien. Ahora, dentro de otra categoría como tal, también tenemos a quienes, a los antagonistas muscarínicos. Estos antagonistas muscarínicos vienen a ser, a ver, yo lo considero como similar a los agonistas beta-2 adrenérgicos, solamente más que todo por el nombre, ¿ya? Pero para que no se confundan, vamos a explicar su mecanismo de acción de estos antagonistas muscarínicos. Como es aquí justamente, estos antagonistas muscarínicos que van a hacer inhibir el efecto de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, como su propio nombre lo dice, antagonistas muscarínicos, o sea, van en contra de los receptores muscarínicos. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Tenemos aquí justamente un receptor muscarínico que viene a ser el M3. Este receptor M3, como ven aquí, va a favorecer justamente, este receptor como tal, va a favorecer a la broncoconstricción y a la secreción bronquial, ¿no? Que justamente viene a ser parte de la clínica del asma. Entonces, lo que yo necesito es inhibir justamente la broncoconstricción y la secreción bronquial. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de estos antagonistas muscarínicos, ¿ya chicos? O sea, yo al inhibir justamente la acetilcolina, ¿no? Al inhibir la acetilcolina, voy a impedir justamente a que este receptor se active y que ésta pueda activar la broncoconstricción y la secreción bronquial. Hasta ahí creo que no hay problema. ¿Dónde más pueden encontrar al receptor M3? Fácil, en el músculo liso. ¿Y dónde encuentro el músculo liso? Fácil, en el estómago, en la vejiga y también en el ojo. Por lo cual, algunos efectos que también puede tener estos antagonistas vienen a ser la disminución del peritaltismo y secreción salival, una menor contracción vesical y también midriasis, que vendría a ser más que todo la dilatación de la pupila, ¿no? Ahora, igual, características de los antagonistas muscarínicos. De igual manera, o de la misma manera, se van a clasificar, por así decirlo, que los agonistas beta-2 adrenérgicos. En esta ocasión se clasifican como SAMA y como LAMA, ¿ya? Igual, Short Acting Muscarinic Antagonist y Long Acting Muscarinic Antagonist, ¿no? En este caso solamente tenemos dos fármacos, el bromuro de ipatropio y el bromuro de tiotropio, ¿ya? Y aquí está justamente lo que viene a ser la estructura química tanto del ipatropio como del tiotropio. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Sencillo. Como se ve aquí justamente en la estructura química, van a ver justamente aquí que estoy redondeando este nitrógeno de acá. Este nitrógeno de aquí que presente viene a ser un nitrógeno cuaternario, igualmente acá. Y este nitrógeno cuaternario lo que va a hacer justamente es de que va a darle una característica importante de mala absorción y que no pueda cruzar la barrera metabólica. Entonces, como estos fármacos tienen esta característica, ¿no? De presentar el amonio cuaternario y además presentar una mala absorción y en no cruzar la barrera hematoencefálica, van a tener poquísimos efectos adversos. Los efectos adversos netamente de estos antagonistas muscarínicos vienen a ser pocos. Solamente tenemos, por ejemplo, a la serostamia y a la disgeusia. ¿Qué es la serostomía? Perdón, la serostamia viene a ser justamente el hecho de tener la boca seca, ¿no? La boca seca. Y la disgeusia es la incapacidad de poder sentir sabores, ¿no? Fácil. Entonces, netamente son estos los efectos adversos como tal. Recuerden más que todo esto de aquí, de los SAMA y los LAMA, ¿no? ¿Quién pertenece aquí? ¿No? El hipatropio en los SAMA, o sea, de acción corta, y el tiotropio de acción larga, ¿no? De los LAMA. Ahora, continuando, vamos a hablar acerca de los corticosteroides inhalados. El mecanismo de acción de los corticosteroides es muy sencilla, ¿ya? A menos quiero que lo vean así, de una manera sencilla, porque yo sé que esto se detalla demasiado con unos receptores, con unos mensajeros, pero de manera sencilla, por así decirlo, tenemos justamente a la célula diana, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí al corticosteroide. Entonces, el corticosteroide, justamente al ser similar a un lípido, porque es un corticoesteroide, puede atravesar justamente la barrera, no, bueno, puede atravesar justamente la membrana lipídica sencillamente, no lo puede atravesar fácil.
Sin embargo, si este corticosteroide quiere llegar justamente al núcleo, lo va a tener complicado. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo va a llegar justamente este corticosteroide al núcleo? Fácil, a través de un receptor inactivo que va a estar dentro de la célula. Entonces, se va a unir al receptor y va a poder entrar justamente a donde, aquí, al núcleo de la célula, ¿no? Y en el núcleo de la célula, ¿quién va a estar? Fácil, el ADN, ¿no? Va a estar justamente el ADN. Entonces, este corticosteroide va a ser capaz de alterar o tener un efecto biológico netamente en la célula diana. ¿Y cuál va a ser su efecto? Disminución de la proliferación de las células inflamatorias, disminución de la permeabilidad vascular y disminución de la producción del moco, ¿no? Este justamente viene a ser el efecto como tal del corticosteroide. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? ¿No? O sea, ¿cuándo está indicado este corticosteroide? Usted tiene que saber que el corticosteroide inhalado, ojo, inhalado porque tenemos también corticosteroides sistémicos y tópicos. Hay dos tipos de corticoides en sí, corticoides sistémicos y corticoides tópicos. Los corticoides sistémicos vienen a ser, por ejemplo, la dexametasona, viene a ser también, por ejemplo, la prednisona, ¿no? Por ejemplo. En cambio, entre los corticoides tópicos podemos encontrar a las cremas, ¿no? Podemos encontrar justamente a los inhalados, ¿no? Y dentro de los inhalados, ¿a quiénes podemos encontrar? A la fluticasona, a la beclometasona y a la budesonida, ¿ya? Encontramos a estos tres tipos de fármacos en sí, que son corticosteroides inhalados. Y estos corticosteroides inhalados son los fármacos de primera línea en el tratamiento y mantenimiento del asma bronquial. Recuerden esto, en el tratamiento y mantenimiento del asma bronquial. ¿A qué me refiero con mantenimiento? Recuerden justamente lo que les dije al principio. El asma bronquial viene a ser una enfermedad heterogénea y también una inflamación crónica, que quiere decir que tiene mucho tiempo de desarrollo el asma, ¿no? La inflamación va a estar por mucho tiempo. Entonces, a mí no me sirve un fármaco que simplemente te desinflame por un ratito. A mí me interesa tener un fármaco que te pueda desinflamar por mucho más tiempo, ¿no? Que tenga más tiempo de acción, ¿no? Y que yo lo pueda administrar justamente en el paciente y que tenga buenos efectos. ¿Y quién viene a ser ese fármaco que me va a desinflamar como tal? El corticosteroide inhalado, ¿ya? Justamente por eso pongo esto acá, que son los fármacos de primera línea para el tratamiento y mantenimiento del asma bronquial. Aquí hay unos datos como tal de la biodisponibilidad. Recuerden justamente que como son inhalados, el 80% se van a tragar y el resto puede ir justamente a los pulmones, ¿no? Y los efectos adversos vienen a ser la disfonía, que quiere decir alteración del tono de voz, ¿no? Y la candidez oral. Recuerden justamente que los corticosteroides son también peligrosos, ¿no? Porque vienen a alterar justamente el sistema inmunológico. Entonces, como recordarán justamente, vienen a afectar en dónde se ministran, mejor dicho, en la boca, no justamente porque ahí al niñito, por ejemplo, se va a tener justamente que respirarlo ahí. Entonces, al estar tan concentrado en la boca, va a disminuir justamente lo que viene a ser las defensas, por así decirlo, no justamente de la boca. Y va a hacerlo, va a crear un ambiente como tal para que la cándida pueda proliferar, ¿no? Y producir justamente estas manchas o placas blanquecinas, ¿no? Como se ve aquí. Y esto es justamente cómo se produce la disfonía, ¿no? A través de un cierre incompleto de las cuerdas vocales o irritación a la mucosa, ¿no? Más que todo por irritación, más que todo, ¿no? Bien, ahora hablaremos de, para mí, aunque sea el último grupo farmacológico que quiero que sí o sí tengan en cuenta para sus evaluaciones, como vienen a ser los modificadores de la vía del leucotrienos y los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Ya, dentro de los modificadores de la vía del leucotrienos, ¿no? Está justamente, ¿qué cosa? El sileutón. Y dentro de los antagonistas de los receptores de los leucotrienos tenemos al montelukast. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo funcionan estos fármacos? Sencillo. Primero tenemos que saber cómo se origina el leucotrieno. Recuerden justamente que el leucotrieno se origina ¿dónde? En el mastocito. Entonces, el mastocito, dentro de sus gránulos,
¿A quién va a tener? A los fosfolípidos de membrana. Estos fosfolípidos de membrana van a pasar justamente por una enzima denominada fosfolipasa A2 y transformarse en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, ¿no? Va a degenerar, o bueno, va a metabolizarse nuevamente a través de la 5-lipoxigenasa, formando así los leucotrienos A4, ¿no? Y estos leucotrienos van a pasar por otra enzima, sí, por otra enzima, que viene a ser el leucotrieno C4 sintetasa. ¿Y quién va a formar? Al leucotrieno C4. No, entonces aquí no creo que se puedan perder porque es sencillo. Una cadena, literal. Fosfolípidos de membrana se metaboliza por fosfolipasa A2 y se transforma en ácido araquidónico. El ácido araquidónico por la 5-lipoxigenasa se transforma en ¿quién? En el leucotrieno A4. Este leucotrieno A4, gracias al leucotrieno C4 sintetasa, formará justamente aquí al leucotrieno C4, ¿no? Y este leucotrieno C4 va a justamente a formar todos estos leucotrienos, también al C4, al D4 y al E4. A toda esta gama de leucotrienos se va a llamar a los cis-leucotrienos, ¿no? Justamente por eso está acá, cis-leucotrienos. Estos leucotrienos van a llegar a donde? A los receptores de los leucotrienos, formando así la clínica, la broncoconstricción y el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo? Inhibir al leucotrieno. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de estos fármacos. ¿Cómo así? Sencillo. El silotón, como viene a ser justamente un modificador, ¿no? Justamente de la vía de leucotrienos. ¿Y cómo lo va a hacer? Inhibiendo a la 5-lipoxigenasa, ¿ya? Y el Montelukast viene a ser justamente ¿qué cosa? Un antagonista de los receptores de los leucotrienos. Por lo tanto, va a inhibir a quién? Al receptor del leucotrieno. Ya, aquí está justamente, ¿no? El silutón inhibe a la 5-lipoxigenasa y el Montelukast inhibe al receptor del leucotrieno, ¿no? Por consiguiente, la broncoconstricción y la permeabilidad capilar van a inhibirse. ¿Cuáles son los efectos adversos justamente de estos dos fármacos? Sencillo. En Montelukast, más que todo, se vieron efectos más que todo neuropsiquiátricos, más que todo en el comportamiento y en el estado de ánimo, ¿no? Y el Xilotón, lo más frecuente viene a ser la cefalea, o sea, dolor de cabeza, ¿no? Y también problemas hepáticos. Aquí justamente, ojito con esto, que si el paciente en un control, por así decirlo, en un control o en un perfil hepático como tal, se observa que las enzimas hepáticas han aumentado más de 3 veces su nivel normal, entonces es necesario suspender como tal el Xilotón, ¿ya? Justamente por eso, cuando nosotros administramos Xilotón, siempre hay que tener en cuenta esta cosa del perfil hepático, porque puede dañar justamente como tal el hígado. ¿Y cuáles son las indicaciones? Más que todos estos fármacos vienen a ser dados en pacientes pediátricos, ¿ya? Más que todo en pacientes pediátricos. ¿Y quién es mejor? ¿El Xilotón o Montelukast? Normalmente mejor es el Xilotón, más que todo porque tiene un mejor flujo máximo y tolerancia, ¿no? Más que todo por ese motivo. Pero igual podemos dar los dos fármacos sin ningún problema, ¿no? Pero siempre considerando justamente este problema del Xilotón, ¿no? Con el problema de la elevación de las transaminadas. Y bien, hablemos justamente de dos fármacos como tal, que ya no se utilizan como tal hoy en día, que vienen a ser, primero, las metilxantinas. Y dentro de las metilxantinas tenemos a la teofilina. ¿Qué viene a ser este fármaco? Sencillo. Recordarán justamente a la anilato ciclasa. ¿Qué hacía la anilato ciclasa? Fácil. Agarraba el ATP y lo transformaba en AMP cíclico, ¿no? Entonces, este AMP cíclico lo que viene a hacer justamente es degradarse, ¿no? Una vez que cumple su función, se va a degradar. ¿A través de quién? De una fosfodiesterasa, ¿no? Y esta fosfodiesterasa va a degradar el AMP cíclico, transformándolo en AMP. Y este AMP tiene una función de broncoconstricción. Entonces, yo qué quiero hacer justamente es inhibir esta broncoconstricción, ¿no?
Y justamente para eso nace la teofilina. La teofilina, que viene a ser, inhibe a la fosfodiesterasa, haciendo justamente que el AMP cíclico aumente, ¿no? O se mantenga aún concentrado y no se pueda degradar. Y también tenemos a las cromonas, y dentro de las cromonas tenemos al cromolicato sódico. Este cromolicato sódico, más que todo, viene a tener esa acción en el mastocito, ¿no? Inhibiendo justamente estos canales de cloro, como se ven aquí, ¿no? ¿No? Y también va a inhibir lo que viene a ser la liberación de los mediadores inflamatorios, que vienen a ser la histamina, las prosalaninas y los leucotrieros. ¿Cuáles vienen a ser los efectos adversos? Sencillo. La teofilina tiene como efecto adverso el insomnio y las arritmias y convulsiones. Y el cromolicato sódico, ¿qué pasa con eso? Es seguro, o sea, no hay problema como tal con el cromolicato sódico, pero aquí justamente viene el disclaimer. La teofilina, como ustedes verán, o sea, claro, tiene un efecto bueno, que es una broncodilatación a través de quién? De la inhibición de la fosfodiesterasa, claro. Pero ¿qué pasa? La teofilina es muy riesgoso, o sea, la teofilina tú tienes que darlo en una dosis, eh, no me acuerdo la dosis como tal, pero tienes que darlo en una dosis eh, individualizada justamente en el paciente. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de la dosis, vas a provocarle arritmias y convulsiones. Y eso en un paciente pediátrico es malo porque justamente altera su desarrollo neurológico y va a tener problemas posteriormente. Y es por ese motivo justamente que la teofilina no se recomienda, ¿no? No se recomienda. Muy aparte, ¿por qué? Porque el efecto que tiene no es tampoco que digas, wow, el efecto que tenga es demasiado grande, no. Su efecto no es comparable como tal como el corticoide o como el beta 2, como el agonista beta 2 analético, no es comparable y además tiene el riesgo justamente de esto, ¿no? De arritmias y convulsiones, por lo cual ya no se usa. Igualmente el cromolicato sódico tampoco se usa. ¿Por qué? Porque hay mejores fármacos, ¿no? Hay mejores fármacos que cumplen la misma función y con un mejor efecto como tal. Un momento voy a crear mi laptop porque se está apagando. Listo, chicos. Ahora sí, ya vamos a acabar, no se preocupen, ya vamos a acabar. Y bien, ahora por último, creo que es la última diapositiva, vamos a hablar del Sumab, chicos, viene a ser un inhibidor de la inmunoglobulina E, ¿ya? De la inmunoglobulina E. Un inhibidor de la inmunoglobulina E. ¿Cómo lo va a hacer? Fácil. Mira, aquí justamente hay dos células como tal, ¿no? Esta célula sin omalizumab y esta célula con omalizumab, ¿ya? Esta célula sin omalizumab, ¿qué va a tener? Mira, como verán aquí, este viene a ser ¿qué cosa? Un mastocito. ¿Y qué tiene el mastocito? Fácil, tiene un receptor, ¿no? Tiene receptores justamente de qué cosa? De la inmunoglobulina E. Para lo cual justamente a este receptor se le va a unir qué cosa? Una IgE, ¿no? Se le va a unir una IgE. Así justamente a toda su periferia, ¿no? Eso es lo que pasa justamente cuando el paciente no ha tomado o no se le ha colocado, por así decirlo, omalizumab, ¿ya? Pero ¿qué va a hacer el omalizumab como tal en el paciente? Fácil. Igualito, tenemos a la misma célula, al mismo mastocito, sus mismos receptores como tal, y aquí están las inmunoglobulinas E. Entonces, ¿qué va a hacer el omalizumab? Lo que va a hacer es agarrar, va a capturar a la inmunoglobulina E, ¿ya? Va a capturar justamente a la inmunoglobulina E, impidiendo a que ésta se logre unir a donde a los receptores de los mastocitos, ¿no? Obviamente que va a haber uno que otro que se escape, pero a comparación justamente del paciente que no tiene omalizumab, va a ser mucho mejor, la verdad. Entonces, este fármaco de acá, el omalizumab, viene a ser un fármaco biológico. Y al ser un fármaco biológico, no está indicado para todos. No todos los pacientes requieren omalizumab. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones como tal de este fármaco? Sencillo. Son aquellos pacientes que cumplen con todas las siguientes características. Primero, que sean mayores de 10 años. Uno.
Segundo, que tenga un asma persistente de moderado a grave, que quiere decir un asma severo. También que no tenga control. ¿Qué quiere decir con esto? Que este asma no sea controlado o que no pueda controlarse con quién, con corticosteroides ni con agonistas beta 2 adrenérgicos. ¿Qué quiere decir? Que no se puede controlar. Es un asma que literalmente ya es inmune a todos los fármacos posibles. Además, que tenga un nivel sérico, ¿no? De IgE entre 30 a 700 unidades internacionales por mililitro. Y también de que tenga una sensibilización alérgica demostrada. ¿Qué quiere decir? Que tenga una prueba para alérgenos positiva. ¿Y en qué tipo de asma tiene beneficios? Fácil, en el asma ocupacional, no alérgicas y también en asmas exacerbadas por virus. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Sencillo. Anafilaxia, urticaria y reacción en inyección, en el lugar de inyección, como tal. Bien, este viene a ser como tal el breve repaso, breve repaso de lo que viene a ser este fármaco para el tratamiento del asma. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Lo siento si estoy tosiendo cada rato, sino que la verdad que sí estoy con la tos terrible. A ver, ¿tienen alguna pregunta, chicos? A ver, mientras voy poniendo mi comida. Bien, listo. Bueno, para que no hay preguntas. Bien, igual espero de que les haya servido, que sea un poco el repaso. Le voy a pasar a Dani a ver si bueno, le voy a pasar a Dani más que todo la diapositiva para que lo tengan ahí y también le voy a decir que lo tenga, para que ustedes también tengan esta parte de acá, que es más que todas las indicaciones clínicas de, del tratamiento de la bronquial, ¿no? Para ver qué fármacos indican, esto que lo otro. Y nada, eso es más que todo con mi explicación. Espero que les haya gustado. No está bien claro, ¿no? Bueno, listo. Creo que queda todo, chicos. Entonces, bueno, les deseo suerte, creo que tienen evaluación, así que éxitos y nada, chicos, nos vemos en otra oportunidad. Bye bye, cuídense.